preámbulo, le pido a Pamela si da la siguiente para que veamos la agenda del día de hoy. Siguiente, Pam. Sí, sí le pudiste dar siguiente, Pam. Es que no la veo todavía yo. Perfecto. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de, recordando qué es el modelo de gestión del Pacto Mundial. Esto no nos va a llevar más de 10 minutos. Simplemente es hacer una memoria de lo que implica la implementación de los 10 principios del Pacto Mundial. Vamos a recordar un poquito de ello para que recordemos que en el último paso tiene que ver con la comunicación. Cómo estamos comunicando con nuestros grupos de interés, el avance en esta implementación de los 10 principios del Pacto, y por ello nos vamos a llevar la mayor parte de ella en el segundo punto, que serán los requisitos para presentar un COP. Por sus siglas, recuerden que un COP es Communication on Progress, que es el comunicado sobre el progreso de estos 10 principios. Platicaremos un poquito qué requisitos deben de tener, elementos como la extensiones de fecha, qué contenido debe comprender, su estructura básica, veremos varios ejemplos de cómo se pueden presentar, así como ciertas herramientas de divulgación y de implementación que nos pueden servir para que podamos presentarlo de la mejor forma. De igual forma, estaremos ingresando al sistema KSS, que es el sistema donde ustedes deberán de subir su COP o entregar este reporte. Y finalmente hablaremos un poquito de las políticas del uso del logotipo que a ustedes les interesa tener para poder usar el logo dentro de su COP. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, como ustedes recordarán, el modelo de gestión del Pacto Mundial, esta es una herramienta que ustedes pueden descargar desde nuestro sistema, donde ustedes pueden encontrar los pasos de este Six Sigma que nos permiten ver cómo se implementa el modelo. Entonces, recuerden que el primero, siguiente por favor, el primer elemento de este modelo de gestión fue el comprometerse. Cuando ustedes solicitaron su ingreso al Pacto Mundial, ustedes lo primero que pidieron, bueno, que lo primero que entregaron fue una carta compromiso por parte de su director general, donde ustedes obviamente se comprometían como empresa a estos 10 principios, a su implementación para emprender acciones en apoyo a los objetivos más amplios que establece la ONU. Recuerden que dentro de esta carta que ustedes entregaron, ustedes se comprometieron a entregar de manera anual una comunicación sobre el progreso y que ustedes en las empresas tiene una validez de 1 año, mientras que para las organizaciones no lucrativas es de 2 años. Siguiente, por favor. Una vez que presentaron ustedes esa carta de inicio donde solicitaron su adhesión al pacto y llenaron este formulario, ustedes debieron de haber hecho una evaluación sobre la empresa, sobre sus riesgos, sus posibles oportunidades que tenía para poder encontrar cuáles eran los puntos más importantes que ustedes iban a implementar, para que así, después de haber realizado un test de materialidad, ustedes dijeran, bueno, como empresa nosotros queremos enfocarnos en estos objetivos y nos vamos a basar en esta estrategia y se van a implementar las siguientes políticas, ¿no? Entonces, la empresa definió cuáles eran las más importantes de acuerdo a su materialidad y de acuerdo sobre todo a su naturaleza propia. Una vez que ustedes ya definieron esto, siguiente, por favor. Ustedes pudieron incluso haber utilizado algunas de las herramientas que tiene el Pacto Mundial, como se presentan a continuación. Siguiente, por favor. Estas herramientas ustedes las encuentran igual dentro del KSS, donde viene por área temática de los 4 principios importantes del pacto, que algunas recomendaciones y descripciones de qué es lo que hace una empresa a nivel de responsabilidad social, lo que las buenas prácticas nos pueden implementar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las de derechos humanos, tenemos algunos otros documentos como estándares laborales, medio ambiente, las cuales nos dan ideas sobre aquellos principios que Naciones Unidas nos proporciona sobre un inventario de recursos clave para poder integrar esos principios a nuestras operaciones como empresa. El último que estamos proyectando, que es el anticorrupción, son nuevas estas líneas de acción y que ustedes van a poder encontrar en ella, ¿no? Y que, bueno, quiero creer que ustedes ya habían hecho esta revisión cuando se hizo la evaluación en cuanto a la empresa. Siguiente, por favor. Como paso número 3, ustedes
definieron, de acuerdo a esas evaluaciones de riesgo y oportunidades, qué objetivos e indicadores específicos iban a utilizar para su contexto. Es decir, que la empresa definió que esas eran las prioridades y por lo tanto se iban a enfocar a ellas para desarrollar, siguiente por favor, objetivos, estrategias, políticas para la implementación de estos 10 principios del pacto. Una vez que la empresa decide ya dentro de su operación implementas estos objetivos y políticas, pasamos al paso número 4, que venía la implementación, donde la empresa ya estableció qué procesos de manera cotidiana se iban a implementar y que involucraban a todos sus empleados y también a su cadena de valor, sobre todo para encontrar cómo esos 10 principios se aterrizaban de manera ya concreta en las operaciones que tenía la empresa día con día. Una vez que la empresa durante este año ya hizo toda esa implementación de estos 10 principios del pacto, basados en su materialidad y sus intereses propios, pasamos obviamente al número 5, donde la empresa en cada una de estas actividades debió haber hecho una medición de esas actividades, es decir, un reporte en el cual se recolectaba, siguiente por favor, se analizaba y también se monitoreaban estos indicadores de desempeño no establecidos. Una vez que la empresa ya midió y realizó todas estas actividades, queda el último paso, que era el de comunicación. Y por eso el día de hoy estamos en este webinar, para poder hablar sobre cómo vamos a lograr que la empresa comunique lo que está haciendo en estos 10 principios del pacto. Y la herramienta que nosotros vamos a utilizar la llamamos COP. Esto COP es cómo yo voy a comunicar el progreso que tengo a toda la cadena de valor sobre esta implementación que se hizo de manera continua durante todo este año. Este es el último paso y el que cierra este proceso. Y vamos a hoy a encaminarnos a explicar cuáles son los requisitos de este COP. Siguiente. Como saben, el COP busca generar un reporte de todas estas actividades implementadas durante todo este año, ¿no? Su contenido básicamente también implica una autoevaluación para la empresa, para que ella pueda decidir, pueda saber cuáles fueron los alcances que hubo de este plan y objetivos que se implementaron, y de igual forma poder encontrar cuáles son sus nuevos alcances para el siguiente año. En esta plataforma de aprendizaje que nos presenta Naciones Unidas, nosotros estamos probablemente en este primer año, ¿no? En el primer año en el que nosotros fuimos una plataforma, fuimos principiantes, y ahorita el primer año nos piden ya presentar un COP. Por lo tanto, nosotros como nuestro estatus, como estamos de principiantes, una vez que lo presentemos pasaremos a un nivel activo. Si nosotros quisiéramos más adelante presentar otro tipo de COP donde hubiera muchos más indicadores, incluso que nuestro COP fuera auditado, entonces ya estaríamos pasando a un nivel de Global Compact avanzado, ¿no? Y el último, que es ya para los LEED, que son es por invitación a aquellas mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a informe de resultados, pues bueno, este es el último nivel que nos establece COP. Creo que la mayor parte de ustedes estarán en el primero, que es un Global Compact activo, que es la primera vez que ustedes van a presentar, o que probablemente están tomando este webinar porque la persona que llevaba este tema a lo mejor ya no está, entonces bueno, ustedes se quieren capacitar, aunque a lo mejor esta es la segunda, tercera vez en que la empresa lo quiere tomar y lo tiene que presentar. Obvio, para aquellas empresas que dicen, bueno, pues yo ya llevo varios años presentándolo, sí es un aliciente decir, pues bueno, me interesa hoy dar un paso más en cuanto a la implementación de los procesos, de los principios del pacto, perdón, y sobre todo en el tema de transparencia y divulgación, ¿no? Quiero ir un paso allá, entonces ya si se quisiera tomar este paso, valdría la pena que tomara nuestro siguiente webinar, que en breve, que en los próximos meses tendremos, que es cómo presentar un COP, pero de nivel avanzado. Por el momento, hoy nada más presentaremos cómo se presenta un COP de nivel activo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué requisitos nos solicita nuestras oficinas de Nueva York para la presentación de este COP? Siguiente, por favor. Ya, ok, gracias, perdón, Pam. Ok, el primer requisito es, pues bueno, primero, que se entregue de manera anual con el objetivo de no caer en un estatus de no comunicante. Las empresas que no entregan al año de su adhesión un COP
pasan a un estatus de no comunicante y en este caso ese estatus permanece durante el próximo año. Es decir, si yo hoy es mi fecha límite, 18 de marzo, y yo lo estoy entregando hasta el día de mañana, hoy como era mi fecha límite ya paso a ser un no comunicante. A pesar de que al siguiente día yo lo entregue, este estatus de no comunicante permanecerá porque es una de las formas en que las oficinas tienen para establecer que están cumpliendo en los tiempos establecidos que ustedes se comprometieron a entregar ello. Si después de ustedes decir, bueno, pues no por alguna razón la empresa decidió no comunicar, no pudo entregar su COP y además decide no hacerlo durante el próximo año, puede ser que la empresa caiga en un estatus de desenlistado, es decir, que queda fuera de la iniciativa del Pacto Mundial. Entonces, bueno, es muy importante recordar que las fechas las establece un sistema, un programa, no es una persona, y esto una vez al año exactamente que Naciones Unidas establece, pasa a un estatus de no comunicante cuando no se cumple. ¿Qué formato nos piden? Hay un formato flexible, esa es la realidad. No existe un formato establecido de que yo a lo mejor quiera llenar ciertos indicadores, no. La empresa tiene la total libertad de hacerlo como sea lo más conveniente para ellos e incluso muchas de las empresas ya desarrollan ciertos informes de sustentabilidad para otras áreas de interés. Entonces puede ser que ellos tomen este ejemplo y a partir de ellos puedan establecer algunos criterios que nos establecen el COP. Más adelante vamos a platicar de algunos ejemplos de cómo utilizar estos formatos. ¿En qué idioma se tiene que presentar? A pesar de que nuestra matriz está en Naciones Unidas, en Nueva York, no necesariamente tiene que ser inglés, tiene que ser en el idioma de la cadena de valor, es decir, en el idioma donde la empresa se desenvuelve la mayor parte de sus operaciones. Por lo tanto, en este caso, en México sería en español. Sin embargo, el sistema nos va a permitir presentar incluso uno en otro idioma. Esto en el caso de que pues probablemente la empresa quisiera o tuviera un informe de sustentabilidad a lo mejor en otro idioma, se puede presentar, no los exime, pero la realidad es de que se hace en el idioma del grupo de interés al que está dirigido la empresa. ¿Dónde se entrega? Se tiene que entregar en la página web de Pacto Mundial, UN Global Compact. Si quieren, más adelante vamos a entrar a esta página para que vean en qué sección del KSS se presenta y en qué formato nos lo van a pedir, es en PDF. Ya cada empresa podrá decidir si lo quiere hacer en un Word, en un Photoshop o en un PowerPoint, pero hay que generar un PDF para que pueda subirse al sistema KSS, o hay una segunda opción donde nosotros podremos llenar un formulario básico en sistema. Este formulario es una consecución de recuadros donde me van haciendo ciertas preguntas y yo voy contestando. También hoy vamos a tener tiempo de ingresar a ver esta opción y pues bueno, la empresa puede decidir llenar ese formato en caso de que no tuvieran alguno probablemente con mucho diseño o muchos gráficos. Una vez que ustedes presentan este COP en sistema, les va a hacer una pequeña autoevaluación para poderlo subir a la plataforma. Les va a hacer preguntas básicas como si están incluyendo la carta del director general donde se vuelve a comprometer a la implementación de estos 10 principios, si ustedes están reportando todas las actividades realizadas en los 4 ejes principales del Pacto Mundial y finalmente si hicieron la medición de las políticas implementadas. Entonces, esta autoevaluación, vamos a verla también más adelante, es muy sencilla, nada más es poner un sí o un no y después ya nos permite el sistema subirlo de manera a la plataforma. Siguiente, por favor. Como les comentaba, uno de los requisitos de contenido en cuanto al Pacto Mundial nos establece para poder subir este COP es la declaración de nuestro presidente, que podría ser presidente, CEO, director general y demás, que esté comprometido con la implementación de los 10 principios del pacto para el siguiente año. Ese es el primer requisito. Prácticamente sería su primera hoja, o sea, probablemente ustedes pueden decidir que en la primera hoja se presente el logotipo y que es a lo mejor el título del documento, pero lo primero que deberá de aparecer es esta declaración donde ustedes se comprometen como empresa a esta implementación en el siguiente año. Después deberán de hacer la declaración de las prácticas en cada una de las líneas temáticas que tiene el Pacto Mundial, de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, donde se deberá de reportar lo que se hizo en cada uno de estos ejes, así como también explicar y detallar qué fueron las actividades que se llevaron a cabo. Muchas de las empresas van a ver ahorita, pueden poner imágenes, diagramas, fotografías, informes que están evidenciando qué fue lo que hicieron en estos 4 ejes.
Por último, el último requisito es la evaluación de dichas actividades. Es decir, si yo probablemente realicé un curso de capacitación en temas de derechos humanos, pues bueno, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos de esta acción, ¿no? Entonces, a lo mejor yo hice algunas estadísticas de evaluación, probablemente estoy midiendo el rango de implementación y en este sentido la empresa entrega no solamente lo que hizo, sino qué resultados obtuvo de estas acciones. Siguiente, por favor. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de empresas de cómo están presentando. No porque aparezcan aquí significa que son los únicos o los mejores, sino que simplemente lo tomamos de manera aleatoria de los COPs que vamos recibiendo y que nos pueden servir como estrategia didáctica para mostrárselos a ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí Grupo Financiero Banorte presenta la fotografía de su director general, presenta probablemente una pequeña redacción sobre la importancia que han tenido en este año al implementar todo el tema de los principios del Pacto Mundial, pero lo más importante dentro de este documento es el recuadro en color rojo que estamos viendo, que es que mantenemos nuestro apoyo y adhesión a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde el director general manifiesta de manera escrita que se comprometen a esos 10 principios en el siguiente año y deberá de contener la firma autógrafa del director o el CEO de la empresa. Siguiente, por favor. Aquí les estoy dejando un texto ejemplo de qué podrían presentar ustedes respecto a el tipo de carta que le solicitan, ¿no? Bueno, básicamente es a quién está dirigido, hay que ponerlo en una hoja de preferencia membretada con los logos de la empresa y, bueno, aunque esté en inglés, ustedes con mucho gusto, si alguien lo quisiera en traducción español, se lo podemos pasar en español, bueno, pero yo lo bajé directamente de la página de UN Global Compact, donde pueden encontrar este párrafo en el que se detalla que se vuelven a comprometer a la implementación de estos 10 principios y, como les comenté, deberá de venir firmado por su director general. Siguiente, por favor. Ahora, les vamos a tratar de dar algunas ideas de cada uno de los principios, perdón, de los 4 ejes importantes y de cómo estos principios se pueden implementar. Entonces, ustedes, como saben, estos son los 2 principios relacionados con el tema de derechos humanos y que están basados obviamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual les estoy poniendo una pequeña tabla sobre qué pueden ustedes presentar como evidencia de estas acciones. Entonces, por un lado, les estoy poniendo la valoración, políticas y objetivos que se establecieron al principio que ustedes que se adhirieron al pacto, ¿no? ¿Qué pueden presentar? Pueden presentar, por ejemplo, qué relevancia tiene para la empresa los derechos humanos, un pequeño texto. Pueden describir qué políticas se estaban buscando implementar al inicio de su adhesión al pacto, sobre todo a qué públicos estaba dirigido y qué objetivos perseguía la empresa al inicio de este año en ustedes que están implementando. Después, más adelante, pueden presentar esta implementación, es decir, qué se hizo, qué medidas concretas tomaron para la implementación, cómo están haciendo la reducción de riesgos para los derechos humanos y sobre todo cómo la empresa incluso tuvo esa respuesta a estas infracciones hacia los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo tomando otros COPs que he podido encontrar, algunos de ellos que nos mencionan las empresas es cajas de sugerencias, unos call centers probablemente, o mecanismos de reclamaciones que las empresas hubieran utilizado para el tema de derechos humanos. Muchas de ellas presentan algunos ejemplos en cuanto a capacitaciones en temas de derechos humanos y también algunas políticas y procedimientos que establecen junto con el área de recursos humanos para el apoyo del mismo tema. Por último, se tendrá que presentar, como dice en la tercera fase de la tabla, cómo están midiendo esto, es decir, cómo la empresa supervisó dichas acciones y cómo evaluó la implementación de ellas. Por ejemplo, se puede presentar de manera específica documentación que haga evidencia de ello, cómo la empresa probablemente responde cuando hay una infracción de derechos humanos, qué fue lo que hizo, puede presentar investigaciones, los casos legales, y sobre todo también incluso presentar si las máximas autoridades de la empresa están al pendiente de una revisión periódica de estos resultados. Incluso otras de ellas han presentado auditorías externas y pues bueno, eso también puede ser una forma de presentar la medición de resultados en temas de derechos humanos. Siguiente, por favor.
En cada uno de los ejes vamos a ir presentando ejemplos para que ustedes puedan ver. Entonces, por ejemplo, aquí están esta empresa, que es Sura, nos presenta en el tema de derechos humanos cómo están implementando estas políticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la primera flecha del lado izquierdo, ellos ponen programa de horarios flexibles. Entonces, esa es la política que ellos están estableciendo para la protección de sus derechos humanos, de los empleados. Después describen, que es la parte de implementación, qué fue lo que hicieron. Y del lado izquierdo, fuera del texto, si ustedes ven, ahí dice 3.320 empleados beneficiados por esto, ¿no? Es decir, cómo están midiendo, cuáles fueron los resultados que obtuvieron de esa medida de implementación. Entonces aquí, por ejemplo, muy bien, lo hicieron perfecto, donde están presentando las políticas que se establecieron, cómo lo implementaron y cómo lo midieron. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de estándares laborales, recuerden que los 4 principios que tienen relevancia en este punto están basados en la declaración de la OIT, de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Y igual les vuelvo a poner esta tabla que les puede servir mucho para ejemplificar y buscar qué es lo que pueden hacer. Entonces, primero, igual platicar cuál es la relevancia de los derechos laborales y de los estándares para la compañía, qué políticas, compromisos públicos ha adquirido la empresa en pro de los estándares laborales. Y en este caso, ustedes pueden entregar, por ejemplo, las políticas impresas que la empresa presenta para ello, ¿no? Puede también hablar de aquellas responsabilidades que sus empleados han tenido, como compensaciones, beneficios. También tiene que ver con aquellas relaciones que tienen con sus proveedores comerciales, sobre todo si ustedes le piden a sus proveedores que tengan que estar adheridos a sus principios laborales. Sobre todo, otras empresas han presentado como estándares de valoración de riesgo, perdón, sobre qué riesgos laborales encuentran en sus empleados y pues bueno, eso nos puede servir en esta fase de valoración de las políticas y los objetivos. Después, en la implementación, estamos viendo qué medidas concretas pues ya la empresa pudo realizar para también reducir los riesgos laborales y sobre todo dar respuesta a cuando existe una infracción a estos derechos. Entonces, algunos de ellos, vuelvo a lo mismo, algunos ejemplos que ponen son los call centers famosos, mecanismos de reclamaciones y sobre todo ellos nos han puesto en algunos ejemplos de COPs cómo están garantizando la salud, por ejemplo, y la seguridad de que todos sus empleados lo tuvieran. Cómo tratan algunos ejemplos de discriminación de todo tipo. Algunos otros están hablando sobre cómo están trabajando con temas de paga comparable por el trabajo comparable, es decir, todo el tema de equidad de la mujer. Y básicamente lo que yo les recomiendo es esa medición sobre los acuerdos que han tenido con sus trabajos, incluso cuando hablamos de temas de sindicatos y demás. Por último, como les comentaba, cómo están haciendo esa medición. Entonces, esta medición casi siempre está basada en datos demográficos de altos cargos y empleados por factor de diversidad. La mayor parte de ellos los tenemos así. Nos presentan tablas sobre la diferencia entre sexo, etnia, edades, sueldos. Llegan a presentar también estadísticas sobre casos legales, sentencias, multas, cómo están revisando de manera periódica sus políticas respecto a este punto y sobre todo es presentar cómo están progresando en el área de trabajo en comparación cuando no estaban probablemente adheridos al pacto. O sea, cuáles han sido estos avances que ha tenido la empresa en favor de este tema. Entonces, vamos a presentar un ejemplo. Siguiente, por favor. Por aquí tenemos el ejemplo de una empresa, Elementia. Elementia aquí nos presenta un programa de capacitación que presentan, entonces viene, por ejemplo, en estándares laborales, viene igual la política que ellos buscaron, que todas las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades laborales. ¿Qué fue lo que hicieron? En la flecha de arriba dijeron, bueno, lo que hicimos fue un curso de capacitación y después en el recuadro encuentran cuáles son los resultados. Tantos cursos y talleres, tantas horas implementados y tantos empleados beneficiados. Entonces aquí muy bien, también se presenta de manera muy clara cuáles son los elementos de implementación, las políticas que se establecieron para la empresa, así como sus resultados. Siguiente, por favor. El siguiente eje que nos acote es el medio ambiente. El medio ambiente, como ustedes saben, está basado estos principios en la conferencia
sobre el medio ambiente y desarrollo de Río de Janeiro en 1992, y estos 3 principios están basados en un enfoque hacia la sostenibilidad de la empresa en concordancia con su medio ambiente. Entonces, de igual forma que en otros ejes, como lo implementamos, hay que ver qué valoraciones, qué políticas y objetivos establecieron al principio del año la empresa, cómo implementó estas medidas, sobre todo en temas de cuidado ambiente, cómo redujo esos riesgos medioambientales por la operación propia de la empresa y cómo respondió si hubiera un incidente, y cómo la empresa supervisó y evaluó estas medidas de rendimiento en cuanto a las campañas que hubieran implementado la compañía para cuidar el medio ambiente. Si vemos el siguiente ejemplo, por favor, Pam. Aquí van a encontrar ustedes las políticas que, por ejemplo, Ingenio Pánuco nos presenta en su COP, y bueno, ellos dicen, pues bueno, primero queremos fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales. Entonces presentan incluso una fotografía de lo que estuvieron haciendo, presentan cuáles son los riesgos, de hecho ahí lo pueden ver, que tienen un gran compromiso por el consumo sostenible, y pues bueno, ellos quieren en esa primera fase de implementación la recirculación de agua en bombas de vacío, en techos evaporados, filtros de cachaza en el Ingenio Pánuco, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues ya hicimos este análisis, así estamos. Y por último, en la última flecha, dicen, bueno, pues que con este proyecto se espera tener una reducción del medio ambiente de ello. Es muy importante que también entiendan que esta evaluación de resultados no solamente tiene que ser en presente, puede ser también en futuro. Es decir, probablemente los resultados no están actualmente ya implementados, es decir, pues bueno, apenas vamos en esta fase donde la empresa probablemente apenas hizo las políticas y a lo mejor apenas compró tal fábrica o tales elementos de tecnologías renovables, y bueno, ahí ustedes dicen, bueno, pues ¿cuál es el resultado? Aunque no está operando actualmente, es en el siguiente año esperamos reducir tanto porcentaje o esperamos tener un beneficio al medio ambiente y demás. Entonces, aquí también es válido para la empresa presentarlo de dicha forma. Siguiente, por favor. El último eje que estamos hablando es anticorrupción. Entonces, en este eje, que es el último, de igual forma, es qué políticas la empresa está realizando para controlar el tema de corrupción, sobre todo políticas, compromisos públicos que la empresa hubiera implementado. Y bueno, también es cómo está supervisando y evaluando estos temas de anticorrupción. Entonces, por ejemplo, en este tema, muchas de las empresas pueden, hemos encontrado en su COP que la mayor parte ha sido en temas de capacitación sobre temas de extorsión y anticorrupción. Por ejemplo, cómo trabajan con todo lo que tenga que ver con políticas de equidad, el famoso, se me fue el nombre ahorita, perdón, lobbying, que hacen con la política de regalos en la empresa, políticas de buen gobierno corporativo, líneas de denuncia anónima dentro de la empresa que pudiera el empleado utilizar para denunciar cuando hay temas de corrupción. Y, por ejemplo, en la siguiente, por favor, Pam. Encontramos, por ejemplo, aquí OMA, ¿no? OMA, por ejemplo, establece que, pues, ¿qué pasa cuando alguien quiere hacer una denuncia, ¿no? Entonces, presenta el flujo de denuncias recibidas durante la recepción hasta su resolución, está presentando cómo se está implementando y finalmente establecen ellos que al final de esta, por ejemplo, de una denuncia, ellos presentan un informe a su matriz general. Entonces, aquí podemos ver cómo esta empresa está haciendo su implementación en temas de políticas de anticorrupción. También en muchos de los COPs que hemos podido ver, encontramos auditorías externas, incluso para estos programas que han establecido con asociaciones civiles, con gobierno, también se pueden presentar como algunos de los resultados y avances que puedan tener. Incluso auditorías internas dentro de la empresa, ya sea por recursos humanos o por el área de finanzas, donde se hagan investigaciones en caso de que hubiera temas de corrupción y sobre todo encontrar esos puntos críticos en donde puede ser un empleado o cierta área susceptible a temas de anticorrupción. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí es momento, una vez que ustedes ya tuvieron alguna idea de cómo van a presentar este COP, de probablemente ya haber realizado este documento en Word, en PowerPoint, en el formato que ustedes quieran, pues bueno, ¿qué va a pasar? Ya lo tengo el documento, pues ahora, ¿qué sigue?
Entonces vamos a ingresar a la página nosotros, ahorita Pam me va a ayudar. Aquí está la liga a la que ustedes tienen que ingresar. Es una liga en la cual ustedes van a poder capturar su COP vía PDF. Recuerden que esta página, las claves, ustedes las solicitaron cuando hicieron su adhesión. La persona que hizo su adhesión solicitó un username y un password. Si no lo tuvieran, con mucho gusto nos pueden mandar un correo electrónico para que les podamos resetear estas contraseñas en caso de que a lo mejor esa persona ya no esté o no lo recuerden simplemente, y entonces nosotros ya les damos acceso al sistema y puedan entrar. Entonces, una vez que ingresan, lo primero que les va a pedir igual es su username, su password, y van a encontrar una pantalla como la que nos muestra Pam, en la cual van a encontrar lo primero es un dashboard. Este dice un Dummy Reporting Business porque es un ejemplo en el cual nosotros podemos ingresar sin modificar ningún informe de otra empresa. De otra forma, estaríamos jugando con los datos de las empresas. Entonces, Naciones Unidas nos permite ingresar a través de un dummy que tenemos aquí, que es este. Entonces, bueno, como ven, lo primero que nos proyecta son los datos organizacionales. Les recomiendo siempre que ingresen, revisar que estén correctos los teléfonos, las direcciones, para que les esté llegando toda la comunicación por parte de las oficinas de México de manera oportuna. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que ingresen, van a ingresar a la penúltima pestaña que se llama COPs. Siguiente, Pam. Una vez que entren a esta pestaña, les va a mostrar qué COP se han presentado en otros años. Si la empresa es la primera vez, pues no les va a aparecer nada en la tabla inferior, pero como en esta ocasión nosotros hemos hecho ejemplos, pues bueno, se han capturado ahí y ustedes van a poder ver los COPs de años anteriores e incluso poderlos ver. Si hay alguien por ahí que probablemente dice, oye, pues es que yo soy nuevo en el tema, te recomiendo mucho entrar a ver los COPs que hubiera entregado tu empresa en años anteriores para que te des una idea de qué tipo de reportes se estuvieron generando y pues bueno, qué se puede presentar en este año. Lo primero que hay que hacer es ingresar al clic donde dice New Communication in Progress, donde está el más. Una vez que ingresen, se les despliegan todas las opciones para el tema de COPs. Entonces, me voy a dar la tarea de explicar los iconos en color azul para que ustedes sepan qué significa cada uno. El COP Express es nuevo, a partir de abril se va a empezar a implementar y lo voy a dejar hasta el final para que sea la última opción que presentemos, así que nada más quédense con la idea que ahorita más adelante lo presentaremos. El segundo es el básico, donde si se acuerdan yo les comenté, ustedes van contestando una serie de preguntas porque probablemente no tienen ningún documento ya realizado, entonces ahí lo que les permite, después de ir preguntas y respuestas, que ahorita vamos a entrar más adelante ahí, lo podrían contestar. El siguiente, que es el Global Compact Active, es el que las empresas deben, es cuando ya tienes un documento generado y tú lo quieres subir al sistema. Esa es la tercera opción. El que sigue es el Global Compact Advanced, que es para aquellas empresas que quieren mayor compromiso y que además quieren que su COP sea auditado y demás, pues bueno, esta es la opción para subir un COP avanzado. La carta de gracia y el ajuste de ciclo son los penúltimos, que más adelante también los explicaremos, que son cada uno de ellos, y los drafts, que son ejercicios donde yo voy subiendo algún COP y probablemente no acabe de subirlo y lo puedo ver ahí. Pero bueno, esta casi no se usa y vamos a entrar primero a la que es Global Compact Active. Una vez que ustedes entran, les hace un recordatorio. Recuerda que tu COP tiene que tener la carta de tu CEO, de que están comprometiéndose este año siguiente por los principios del pacto, que tienes que presentar en los 4 ejes temáticos resultados de ellos, así como políticas de la medición de los resultados de esas políticas implementadas. Entonces tú le dices, sí, ya me acordé, perfecto, y le dan en el clic que viene abajo de subir. Una vez que le pongan Submit a Communication in Progress, les va a aparecer lo primero. Primero es poner el nombre del documento. Si ustedes no tienen ni idea de qué poner, le pueden poner Communication in Progress o le pueden poner Informe de Sostenibilidad de la empresa tal, o le pueden poner COP Elementia, el nombre de la empresa, no sé. Ustedes ya pueden variar, pero yo les recomiendo pues dejarle el nombre en español o en inglés, Comunicación del Progreso, y el nombre de la empresa. Pero bueno, ahí es como ustedes quieran. El siguiente, si le pueden bajar un poquito, Pam, para ir viendo las opciones. Lo primero que les va a pedir es si están entregando ustedes un documento independiente para su COP. Entonces ustedes le ponen que sí, es un documento solito, o es parte de un informe de sostenibilidad, o es parte de un reporte anual.
o es un COP Express, que en este caso no aplicaría ninguna, es cuando ustedes ya tienen que generar un PDF. Después les va a decir, bueno, tú vas a reportar de tal mes a tal mes de este año, porque, pues, bueno, a ti te corresponde en estas fechas, y pues lo dejan ahí, realmente no hay que mover nada en estas fechas, y empiezan a hacer las preguntas que yo les comenté de este proceso de autoevaluación, donde ustedes nada más hay que contestar que sí. ¿Están presentando en el documento la carta del CEO por los 10 principios del pacto? Sí. Después te vuelvo a recordar, estás entregando en los 4 ejes temáticos las políticas implementadas de lo que la empresa se comprometió, entonces a todas habrá que ponerle que sí. Y por último, es si se están entregando los resultados obtenidos de dicha implementación. Le ponen que sí. Si se dan cuenta, son preguntas muy sencillas, realmente aunque están en inglés, si alguien no supiera inglés, con mucho gusto nos puede hablar, le ayudamos a explicarle paso a paso qué es lo que es cada pregunta y para que pueda ingresarlo. Otra de los temas importantes de la comunicación del progreso es que recuerden que esto no es un informe para Naciones Unidas, es un informe para su cadena de valor, para sus grupos de interés, es comunicarle con quien yo me desenvuelvo en la empresa, es qué estamos haciendo por los demás en cuanto a estándares laborales, medio ambiente, anticorrupción y demás. Entonces, bueno, una vez que ustedes digan, pues sí, efectivamente, lo estoy comunicando, hay que decir, bueno, ¿cómo lo comunico, no? O sea, a lo mejor yo simplemente lo subo a la página de Naciones Unidas, de Global Compact, o probablemente sí, efectivamente también lo subo en mi página de internet como empresa, o incluso lo mando vía impresa a mis empleados, a mi grupo del consejo, mis bienhechores, a todas las personas que estén involucradas con la cadena de valor de la empresa. Entonces ustedes ya deciden cuál aplica para la empresa, y en ese momento, del lado izquierdo, si se dieron cuenta, les apareció un Submit Your COP. Entonces, en ese momento, cuando ya contesté la autoevaluación, me dice, perfecto, ya contestaste esta autoevaluación, le pongo sí, y entonces le doy del lado izquierdo en Submit Your COP, ahí. Y entonces ahora sí, te da la opción de, muy bien, ¿dónde está tu documento? Entonces ahí le pones, incluso si no tuvieras un PDF te permite generarlo ahí, si alguien no tuviera Adobe, lo puedes generar ahí, o bueno, ya, si ya lo tienes en PDF, le das Additional a PDF File. Lo que va a aparecer automáticamente te dice dónde está en la computadora guardado, y es como adjuntar un documento en un correo electrónico, se adjunta y ya. Y por último, dice, perfecto, ¿dónde más lo vas a comunicar, no? Antes de ello, perdón, gracias Pam por recordar, es en qué idioma está el COP, entonces le ponemos que en español, si fuera el caso, y también te da la opción de, si tuvieras en otro idioma, se despliega de guardar otro documento, es decir, si lo tengo en inglés y en español, yo puedo subir los dos, me da la opción y puedo poner que el primero está en español y el segundo está en inglés. Y por último, ahora sí, si yo tengo una página de internet donde lo voy a publicar y en qué idioma está publicado, y también me da la opción de guardar. Y entonces, ahora sí, en la parte inferior me dice, perfecto, ahora sí, submit, es decir, ya enviar y publicarlo. Cuando yo le doy submit, me recuerda que una vez que yo le ponga aceptar, se subirá y quedará publicado en todas en toda la red de responsabilidad más grande del mundo, que es Global Compact. Entonces, en ese momento queda público para todas las personas, y por eso este sistema es una red de compartir COPs. Entonces, cualquier persona en el mundo va a poderlo ver porque va a estar publicado para todos los grupos de interés y para todas las personas en el mundo que pues, ingresan a la página de Global Compact. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a regresar ahora a Dashboard para que podamos ver la segunda opción que yo les comenté, donde si yo no tuviera un documento ya generado, Naciones Unidas me permite irlo capturando en sistema. Entonces le damos Open, nuevo de comunicación del progreso, y le doy en básico, por favor. Perfecto. Entonces aquí me dice, bueno, muy bien, tú vas a generar un documento en básico, y pues aquí te dice, perfecto, vamos a empezar. Entonces, le ponemos a iniciar. Esta sección es básicamente para aquellas empresas que van iniciando y que me dicen, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que no entiendo qué es lo que debo generar. Es una muy buena opción cuando a lo mejor no conocen mucho del punto. Entonces, solamente vamos a ver el principal y uno de los ejes para no ir uno por uno, porque prácticamente es lo mismo. Y bueno, entonces la primera opción es igual, ponle el nombre, ponle las fechas,
Y va a empezar aquí. Dice, bueno, pues muy bien, tú tienes que generar, primero presentar la carta. Entonces, ahí tal cual, ustedes tienen que capturar la carta que el presidente se compromete. Y entonces tal cual es un recuadro en el que yo puedo escribir la introducción a la empresa que estoy presentando y la carta como tal. Una vez que aparece, capturo esta, me permite, se guarda y me voy a la siguiente, del lado izquierdo a la siguiente opción, que es derechos humanos, y entonces me dice, acuérdate, los derechos humanos son, los principios basados en derechos humanos son estos, y ustedes deberán de presentar las políticas. Y entonces aquí abajito te dice, muy bien, pues aquí en este recuadro deberás de capturar cuáles fueron esas políticas que se implementaron. Entonces yo pues, a lo mejor tengo nada más 3 en ese tema, entonces y se hicieron estas políticas. Más abajo vas a encontrar, pues muy bien, qué fue lo que se hizo. Entonces ahí prácticamente es una redacción mucho más cualitativa de decir, pues bueno, la política era probablemente, no sé, eh, la protección de los derechos laborales de los niños y el no trabajo infantil y demás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ah, pues bueno, trabajamos en los cafetales con los niños, les explicamos que el tema de educación es importante. Entonces, ya viene una redacción mucho más amplia sobre cómo se implementaron. Se hicieron en tales fechas, con tantas personas y demás. Y más abajo, como nos presenta PAM, ya viene la parte de medición, donde ustedes ya deberán decir, bueno, pues los resultados obtenidos fueron estos, tanto porcentaje de acercamiento tuvimos con estas personas, los resultados fueron tales. Acuérdense que la parte de medición es importante tener indicadores cuanti y cualitativos de los resultados de estas políticas. Y así te permite ir capturando en cada uno de los ejes, laborales, medio ambiente y anticorrupción, para que finalmente en el último te dice save y ya prácticamente le pongas publicar y salga publicado para todos. Donde dice submit your COP, una vez que acabas con todas las pestañitas, te hace la misma autoevaluación que vimos en el otro, y al final te permite ya darle guardar y que sea publicado en este sistemita. Regresamos a Dashboard. Ok, entonces vamos a entrar por último a el Express. Es importante que sepan que el COP Express es nuevo. Este va a empezar a aplicar hasta el mes que entra, en el mes de abril, va a poderse ya subir y solamente está dirigido para empresas con menores de 250 empleados. Es para las famosas SMEs, que así las clasifica Nueva York, que es Small and Medium Enterprise. Entonces, esta clasificación es para solamente compañías pequeñas, prácticamente pymes, pero no puede ser pymes porque son 250 empleados máximo. Entonces, en este caso, siguiente, por favor, si le damos en Submit, quiero ser sinceros, no es la que más recomendamos. Sin embargo, es cuando la empresa no cuenta con los requerimientos necesarios para poder hacer un informe. ¿Ya qué me refiero con ello? Que por alguna situación extraordinaria, esta pyme no tuviera la capacidad para generar un reporte. Es decir, a lo mejor en la empresa somos 15, probablemente sí estoy implementando los principios del pacto, sí estoy midiéndolos, pero porque somos muy pocos, no podemos generar un reporte ni hacer algo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Básicamente contestar a solo 3 preguntas. Entonces, ¿qué 3 preguntas son? Es si el director general de la empresa se está comprometiendo con esos 10 principios del pacto, y es nada más contestar sí o no. La segunda tiene que ver con que se están implementando, igual, sí o no. Y por último es si se están haciendo la medición de estos impactos con resultados basados. Y de igual forma se contestaría que sí. Una vez que ustedes contestan a estas 3 preguntas, ustedes lo que les permite es permanecer en un estatus de activos, no pasar a no comunicantes. Sin embargo, no es lo ideal porque ante la red global de Global Compact no estamos comunicando qué se está haciendo. Estamos diciendo sí, con la política sí me interesa estar, pero no estoy diciendo qué estoy haciendo. Entonces, siendo de manera muy sincera, pues la verdad es que no es la mejor forma de reportar. Es una situación extraordinaria que se tuviera, pero es de alguna forma permanecer activos, y esto no los exime de presentar su COP, sino simplemente es para mantener un estatus de activo, pero para que en cuanto se tengan las condiciones necesarias para generar un COP, se presente, aunque esté ya más adelante en el tiempo. Entonces, si podemos regresar a la presentación, Pam.
Entonces, pues bueno, estas son las tres opciones que les comenté de cómo se puede generar su COP en el sistema. Siguiente, por favor, Pam. Recordarles que el COP Express empieza a partir de abril, solo es para empresas con menores de 250 empleados y responde a una situación extraordinaria para la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es como les comenté. Es más, si ven aquí hice impresión de pantalla de lo que se puede, las preguntas que les hacen, pero lo importante que vean es que en la pantalla inferior es la única información que presentan del COP es esa. Es decir, que la empresa sí está comprometida, está haciendo cosas, pero no dice qué cosas. Entonces, sí es importante que ustedes presenten un COP de manera extemporánea, pero para que no pierdan su estatus como no comunicante, es importante hacer aunque sea como una opción vía para no perder el tiempo. Siguiente. Recordarles en cuanto a las fechas cómo funciona. Entonces, si ustedes, aquí hay unos ejemplos muy claros en cuanto a cómo se comunica, es tal cual un semáforo, así le llamamos el semáforo del COP. Entonces, si ustedes se adhirieron, por ejemplo, en este caso, el 17 del 10 del 2014, un año después, el 17 del 10 de 2015 se tendrá que presentar. Ahora es importante que sepan, el sistema trabaja con el horario de Greenwich, entonces eso es 7 horas antes, es decir, yo les recomiendo que su presentación de COP sea un día antes de la fecha de vencimiento, porque si ustedes lo presentan el 17 por la noche, ya estarán en un estatus de no comunicante. Entonces, por favor, presentarlo un día antes. ¿Qué pasa si la empresa decide no presentarlo? Entonces pasa del lado derecho a un estatus de no comunicante y entonces tendrá un año para presentar su COP. Ahora, suponiendo que en este proceso yo me tardo todo ese tiempo, el año completo, y no presento mi COP, pues bueno, pasa a fase roja, que es pues prácticamente queda expulsado de la iniciativa, al 2016, porque se supone que ya que tendría que entregarlo en el 2015, no lo hizo todo el 2015, entonces en el 2016 quedará expulsado. Ahora, si yo presento, regreso a la primera, yo me adherí el 17 del 10 del 2015, presenté en el 2015 mi COP, perfecto, reporte en tiempo, yo estoy como una empresa activa en el sistema. Entonces, ¿qué pasaría con los que están en amarillo? Es decir, yo el 17 del 10 del 2015 no presenté, tuve un año, pero yo decido presentarlo de manera inmediata al mes o a los 2 meses, perfecto, paso a un estatus activo, pero que es importante que sepan que el estatus de no comunicante en sistema no se quita hasta que venga el año siguiente, donde ya ustedes habrán reportado en tiempo. Los meses que ustedes no comuniquen, es decir, si yo tenía que entregarlo en noviembre, y en noviembre yo no reporté por X y razones, me reporté hasta enero, yo debo de reportar esos meses también, es decir, diciembre y enero deberé de reportar, porque el COP es eso, que se está implementando y que se está avanzando incluso en esos meses, porque no significa que no esté adherido al pacto en esos meses, significa que sigo permaneciendo en esta iniciativa, entonces tengo que presentar que se avanzó en esos meses. Y en el próximo ciclo yo deberé de reportar siempre, la fecha no cambia, yo siempre reportaré en el 17 del 10, ¿ok? Eso no cambia, a menos que, siguiente por favor, lo solicite. ¿Qué pasa cuando yo solicito una extensión de fechas o un ajuste de ciclo? Son dos opciones que tiene la empresa. Suponiendo, esta empresa igual, ella comunica el 17 del 10 de cada año y yo quiero entregar mi informe de resultados, por favor, en enero. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi reporte es anual, porque me conviene más, porque se adecua a las fechas para la empresa, entonces se puede hacer. Hay dos. Primero es cuando yo pido un periodo de gracia. Probablemente la empresa no puede entregarlo por alguna circunstancia ajena y me dice, ¿sabes qué? No, la verdad es que no lo voy a poder entregar, y entonces pide una extensión de gracia. Entonces, ¿esto qué les permite? Presentar su COP, permanecer activos y les da otros 90 días. Es decir, yo estoy segura que lo voy a entregar en los próximos 3 meses porque es una situación extraordinaria de fuerza mayor y lo vamos a integrar de manera inmediata. ¿Qué se tiene que hacer? Enviar una carta. ¿Se acuerdan ustedes en sistema? Nos aparecen dos opciones antes, cuando vieron las opciones de COP, había una que decía Grace Letter. Ahí es donde ustedes tendrán que subir igual como un attachment este documento solicitando ese periodo de gracia. Y una vez que la suben, y tiene que ir firmada, aquí si no por su director general, puede ir firmada por el contact point, o sea, el punto de contacto para nosotros, la puede firmar, la sube al sistema y esto le da 3 meses más.
En el caso de un ajuste de ciclo es diferente, es decir, la primera opción que les daba, ¿no? Si esta empresa probablemente tiene que reportar el 10 de cada año, yo quisiera reportar hasta el 12 de diciembre, suponiendo porque es mi año, ahí termino mi año fiscal, pues muy bien, entonces solicito un ajuste de fecha. Este ajuste de fecha solamente se puede solicitar una vez desde su adhesión al pacto. Entonces es importante que lo sepan, no hay futuros ajustes de ciclo. Entonces esto es nada más para garantizar que la empresa esté reportando probablemente en los mismos ciclos que generan sus reportes anuales o que incluso generan otros certificados para otras certificadoras a nivel internacional. La extensión de fecha, hay que recordar, solamente se hace, te permite tener 3 meses más y solamente se puede solicitar una vez sí, una vez no. Esto quiere decir que si yo en este año solicité periodo de gracia, en el siguiente 2017 no la voy a poder solicitar. Vuelvo a entregar en el 2017 mi COP, ahora sí, en el 2018 podría solicitar una extensión, un periodo de gracia. Siguiente, por favor. Por último, les quiero recordar que en este septiembre del año pasado y este año se está llevando a la fase de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17. Estamos en una fase de anunciamiento probablemente en este momento y probablemente en este año ya tengamos qué indicadores serán los que nos manejen para la implementación de ellos. Por el momento, lo que sabemos es que el SDG Compass será la herramienta que nos permite evaluar cómo la empresa está impactando en estos 17 ODS. Y más adelante, en algún otro webinar, seguramente estaremos platicando con ustedes cómo vamos a hacer, hacer a través de la herramienta de SDG la evaluación de un COP. Entonces, ahorita no me gustaría avanzar mucho en ello porque todavía no tenemos mucha información al respecto, pero que sí sepan, bueno, pues si ya la empresa tiene ya algo avanzado a través del SDG, puede presentar su COP y se considera un COP ya avanzado. Entonces, bueno, más adelante y en otro webinar platicaremos de ello, quédense con ello en la mente, que en algún futuro estaremos pidiéndoles que en el COP estén ustedes analizando cómo están impactando a estos 17 ODS que son la nueva agenda para el 2030. Siguiente, por favor. Por último, recordarles también la política del logo. Mucha gente nos pregunta de ello, que si podemos usar el logo, cuándo no lo podemos usar. Recuerden que el logotipo es para uso exclusivo de las empresas que aportan a Global Compact. Entonces, bueno, si tú eres una empresa que no aporta, no significa que no puedas utilizarlo en tu informe del COP. En el COP se puede utilizar, y es ese que aparece ahí, el de apoyamos al Pacto Mundial. La realidad es de que ustedes lo pueden encontrar en cualquier buscador, en imágenes, y este es el único que se permite utilizar en los informes de responsabilidad, donde ustedes van a poder decir que apoyan al Pacto Mundial. Ustedes tienen, para poderlo utilizar, tienen que estar en un estatus activo, y obviamente tienen que estar apoyando, en este caso, a los principios del Pacto Mundial. Si ustedes lo quieren utilizar en otras actividades, pues bueno, es necesario que lo hagan a través de la aportación que se solicita a algunos de ellos. Entonces, si hay alguien interesado en utilizarlo en sus eventos, en sus páginas de internet y demás, sí es necesario hacer una aportación, y esto lo maneja las oficinas centrales de Naciones Unidas, Global Compact en Nueva York, y entonces a través de ellos es con quien se ve la solicitud. La aportación la pueden hacer tanto a la fundación aquí en México como en Estados Unidos. La única diferencia es que si ustedes quisieran tener un recibo deducible, pues bueno, solamente se puede hacer si hacen el depósito aquí en México, y si lo hacen a nivel internacional, pues nada más tendrán un invoice. Estas herramientas de divulgación que les aparece actualmente, pues bueno, son básicamente para poderlos ayudar en su elaboración del COP. Se las dejamos por si ustedes quisieran visualizarlas más adelante. Siguiente, por favor. Y pues no se les olvide cómo estar actualizados. Bueno, la página de internet es una de ellas, los boletines mensuales que les estamos enviando constantemente, y en el cual ustedes van a encontrar el calendario de nuestras actividades, de nuestros COP siguientes, nuestros webinars siguientes, así como muchas de las actividades que estamos teniendo. Por ahí les dejamos el Twitter. Y pues bueno, me parece que es todo. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Le estoy dejando aquí mi correo electrónico en lo que estamos contestando estas preguntas. Y pues le paso el micrófono a Pam para que nos ayude y me pueda leer las preguntas y yo resolvérselas.
Muchas gracias, Liz. Rápidamente, para no quitarles más tiempo, nos preguntan que si podríamos enviarles la presentación. Sí, con mucho gusto les vamos a enviar la presentación. Igualmente vamos a subir a nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar para quienes deseen volver a verlo. Y Mariana Castillo nos pregunta, hola, ¿en dónde puedo consultar en qué fecha exacta me adherí? Con mucho gusto, en el KSS. Cuando tú ingresas al KSS, Mariana, vas a poder ver la fecha en que estás adherida y después te dice cuándo es tu fecha de vencimiento del COP. Si no tuvieras acceso al KSS, por favor, nada más mándame el nombre de la empresa, un correo al mail que aparece ahí, Hernández, y con gusto te ayudamos, perdón, te ayudamos a verlo. Una pregunta más. ¿El COP Express reemplaza el COP activo? Pregunta Ricardo García. Para nada. Es lo que yo les comenté. El COP Express simplemente es para no perder ese estatus de no, pasar a un estatus no comunicante, sin embargo no te exime de entregar tu COP. O sea, es decir, nada más te permite estar activo en lo que la empresa resuelve su problema y puede generar este informe. No suple en ningún momento al otro. Y bueno, esas son todas las preguntas que tenemos, Liz. Te doy las gracias por este webinar. Les damos las gracias a todos los participantes. Esperamos que el contenido haya sido de utilidad para su próximo COP. Y bueno, igualmente si tienen alguna duda, pueden comunicarse a las oficinas o bien enviar un correo electrónico a Elizabeth Hernández. Muchas Pues gracias. muchas gracias a todos por el tiempo el día de hoy. Estuvimos exactamente una hora, así que si tuvieran más dudas por correo electrónico o una llamada a las oficinas, recuerden que estamos a sus órdenes y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Bye.